Nosotros acá en el Notre venimos desarrollando un proyecto de literatura infantil desde hace ya muchos años. Y nada, esta historia de que la lengua escrita tiene como estas dos caras, ¿no? Lo que leo y lo que escribo. Nosotras entendemos que al leer, cada uno de nosotros y nosotras también coloca su autoría. En el texto no está todo dicho. Y es desde ahí que jugamos en la cancha de la literatura infantil. Un proyecto de literatura que todos los febreros tratamos de darle como sentido, pensar el proyecto del año anterior y seguir como por ese rumbo. Se nos ocurrió con todos los maestros que los gurises puedan hacer ellos cuentos. Con Santillana nace esta idea que nos pareció fabulosa a todos desde un principio. Al integrar el proyecto Compartir al colegio, buscamos transversalmente encontrarnos con los proyectos que la institución tiene año a año. La escritura de este libro fue ese desafío. Desde el trabajo que hacemos en la mediación de lectura y el fomento de la lectura, encontrarnos con estas propuestas en las instituciones donde se apuesta a la lectura y a la escritura de forma recreativa es una alegría enorme. En la clase leemos una novela que se llamaba La invasión zombie o algo así era, que está bastante buena, que es de Sebastián Pedroso. A veces los cuentos son muy divertidos, entonces podemos experimentar con ellos o hacer otras formas de leer o todo eso. Esta es la primera vez que nos proponemos a escribir un cuento. Y este año nos sentimos desafiados a esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa si los que escriben son los niños? Y en eso apareció Sebastián Pedroso a darnos una mano muy linda. Estuvimos haciendo unas clases con él que nos daba varios tips para poder escribir un cuento. Le hicimos unas preguntas ahí, tipo lo entrevistamos y después hicimos una actividad que era... Primero, nuestro maestro nos dijo que armemos personajes y nosotros los creamos, pusimos características y lo que le gustaba. Y entonces, luego de hacer eso, armamos grupos y en esos grupos armamos un cuento y decidimos el personaje principal y el secundario. Muy interesante ver cómo es el desarrollo de un libro. También nos enseñó varias cosas sobre cómo escribir, porque todo tiene como una cierta regla para hacerlo. No es escribo y ya está, ya es un libro. Y que fuimos sacando ideas y descartando algunas, borrando algunas cosas que habíamos puesto y tomando en cuenta varias cosas que teníamos como ideas principales y cosas así. Nosotros nos basamos en los cuentos de cada uno, que por ejemplo hicimos el nombre como el de mi personaje, la historia como la de otro compañero y así. Pensando ideas de cómo íbamos a hacer de cómo lo íbamos a escribir, de cómo iba a empezar, los personajes, los nombres de los personajes. Los personajes tienen mucho que ver con nuestra personalidad. Yo creo que la parte más difícil, al menos en mi grupo, fue el mezclar los personajes, ya que tenían personalidades un poco distintas. Al haber tantos integrantes en el grupo, era más difícil saber qué personajes poner, qué personajes no. En conclusión, fue un poco difícil, pero se logró y la verdad que el resultado fue bastante bueno. Son producciones de niños y creo que lo rico de eso es que sean producciones propias de ellos y que sean palabras de ellos. Participar en este libro para mí fue bien interesante porque pues fue como materializar el resultado del trabajo de muchos niños, de muchos profesores, de todo un colegio, de gente de la editorial que participó para que fuera posible y que se lograra hacer justamente un libro que a la larga va a rendir muchos frutos porque les va a mostrar a todos estos niños que participaron que es posible, a todos estos profesores que es posible, que trabajar en conjunto siempre da frutos y se puede materializar algo muy interesante. Por ahí en el prólogo del libro dice como la tarea más fuerte de la escuela, que es que estos niños y niñas puedan ser el día de mañana los autores de sus propias historias, los escritores de su propia vida.
y entendemos que ese es el mayor aprendizaje que los niños y las niñas pueden hacer en la escuela. Creo que es un aprendizaje que necesitamos seguir dando los adultos y que este proyecto les deja a los gurises y las gurisas como ese gran anuncio. Con tus amigos y amigas podés conseguir hasta editar un libro.